Hola, el día de hoy vamos a aprender cómo crear un nuevo web service, cómo vamos a publicarlo en nuestro servidor y cómo lo podemos consumir para hacer uso de este web service. Vamos a comenzar creando un nuevo proyecto, website. Como el Visual Studio 2010 por default me genera proyectos para Framework 4, no voy a tener el template para crear un web service. Entonces la forma más fácil para hacerlo es que podemos bajar el framework por default y ya me va a presentar el template para crear un nuevo ASP Web Service. Si lo hago sobre el framework 4, debería hacerlo mediante un Windows Communication Foundation, un WCF. Muy bien. Ok. Él me crea la plantilla del primer web service, como lo vemos acá. Me crea un inicializador en caso de que lo necesite y me crea unos métodos web. Generalmente lo que yo hago es sobreescribir el primer método. Vamos a crear este web service con dos métodos muy sencillos. Vamos a llamar el primer método cuenta palabras y vamos a crear un segundo método llamado cuenta letra en frase. Bien. Vamos a crear, obviamente, si yo voy a contar palabras o contar letras, necesito tener una variable de entrada que me diga cuántas son las palabras o las letras en la frase. En este caso, también debería recibir un string con la letra que quiero buscar en la frase. Ok. Para hacer la cuenta de palabras en .NET es relativamente sencillo. Simplemente utilizo un método de la clase string que se llama split y le digo que el separador es el espacio. Aquí recibimos ok, y lo que vamos a retornar es el largo del arreglo. Aquí retorna un entero. Un método muy sencillo, un método que me retorna un entero, que recibe un texto. Tomo el texto, el método split lo que hace es que me parte un texto separándolo por el carácter que vemos ahí. En este caso, pues el carácter espacio, de tal manera que si él parte una frase por todos los espacios que encuentra, me va a retornar la cantidad de palabras sueltas que va a encontrar en un arreglo. Y yo lo que voy a retornar es el largo de ese arreglo. En el caso de el conteo de una letra en una frase, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esto también debe retornar un entero. Vamos a crear una variable entera
a la que le vamos a asignar el largo del texto menos ¿qué hacemos? Reemplazamos la letra por la cantidad por un espacio vacío. Si yo tomo el largo del texto y luego le resto el mismo largo del texto, pero reemplazando esa letra por espacio vacío, me va a dar una diferencia que debe ser la cantidad de veces que la letra aparece en el texto. Ese es el valor que necesitamos. Vamos entonces a crear, retornar el valor y listo. Tenemos un web service. Sobre el mismo proyecto, rápidamente vamos a crear otro proyecto que me permita testear mi web service. Pero bueno, tenemos otras tareas antes. Vamos a darle un nombre verdadero a este service. Vamos a decirle que este service no se llama service, sino se llama letras. Esto no es suficiente, hay que hacer el cambio en varios sitios. Tenemos que decirle que me muestre el markup del web service. Y aquí también debo decirle que se llama, que quiero utilizarlo contra letras.cs y que la clase se va a llamar letras. Muy bien. Y asimismo, aquí el nombre de la clase la vamos a llamar letras. Y aquí en el constructor de la clase pues vamos a colocarle el nombre de letras, aunque yo usualmente elimino este constructor de la clase, ya que nuestro web service no necesita un constructor. Y aquí le cambiamos el nombre al archivo del code behind letras. Entonces ya tenemos letras, la especificación del servicio, letras, el código que está detrás de la especificación del servicio. Adentro de este archivo se encuentra el nombre de la clase, en este caso se encuentra el constructor, y adentro de la especificación de la clase, viendo el markup, también tenemos que hacer los cambios. Con esto podemos darle el nombre que nosotros queramos a nuestros archivos de servicio. Bien, en el siguiente video vamos a desarrollar el módulo que me va a permitir inicialmente testear que mi web service esté funcionando bien.